Hermanos, Dios les bendiga. Reciban un saludo y un abrazo del Ministerio de Alabanza de Shalom. Vamos a tener nuestra reunión el día de hoy, así que como todos los domingos, usted alabe a Dios, hoy desde casa, pero alabarle al Señor, que Él es digno de toda alabanza, ¿no? Así que ahí donde están, levante sus manos y ponga este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias por tus cuidados, Dios, porque hasta este momento tú nos has cuidado. Estamos en el hueco de tu mano, Dios, y confiamos en que eres tú quien nos protege, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, de esta reunión en tus manos, ponemos el tiempo de alabanza en tus manos y declaramos en el nombre de Jesús que cada familia desde su casa te alaba, te bendice, glorifica tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos y hoy venimos delante de ti, Señor, a decirte que necesitamos un encuentro contigo, que necesitamos, Señor, Padre, tener un encuentro con el Dios verdadero, con el Dios vivo, con el soberano de las naciones, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Tú eres nuestro Dios y hoy queremos tener ese encuentro contigo, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser
vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Yo necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Queremos estar contigo, Señor, estar cara a cara contigo, Señor, encontrarnos contigo, que tu presencia, Señor, nos llene, nos sacie, que en tu presencia podamos encontrar, Señor, esa guianza de tu Espíritu Santo. Te anhelamos tanto, Señor, te deseamos, Señor. Revélate a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor. Hola, bendiciones de Centro Cristiano, amados de Centro Cristiano Chalón. Es un gozo para mí poder llegar hasta sus hogares a través de este medio para compartir una palabra que para este tiempo ocupamos. Dios siempre tiene una palabra para nosotros y esa palabra está bajo el título de ¿será necesario que todo esto acontezca? Oremos. Padre, te adoramos porque nos das tu palabra, Señor, como alimento que viene a nuestras vidas, Señor, para prepararnos, Señor. Gracias porque tu poderosa palabra siempre llega a tiempo, Señor, para levantar, Señor, para preparar, para, Señor, alertarnos, para despertarnos. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y oramos, Señor, que seas tú revelando la palabra y, Señor, trayendo, Señor, eso, Señor, que necesitamos para esta hora, para estar listos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, necesitamos prepararnos para este tiempo que viene. Es casi increíble cómo nos ha cambiado la vida en unos cuantos días para todos, ¿verdad? Cambios en el trabajo, cambios en la escuela, cambios en la iglesia, cambios en la economía, cambios en la salud, cambios y más cambios por todas partes. Nos parece que es un mal sueño, ¿verdad? Como del que ya queremos como despertar de todo esto, ¿verdad? Y hay temor por donde quiera, hay ansiedad de pensar qué va a pasar ahora. Días antes de que esto sucediera, una hermana del otro lado me estaba enviando unas imágenes de las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Es increíble cómo la gente, ¿verdad?, podía ver en esas imágenes, se lanza a las calles, ¿verdad?, para gritar, para que se acepte lo que es inaceptable, que se acepte, ¿verdad?, el lesbianismo, el homosexualismo, la inmoralidad, ¿verdad?, la feminazi y todas estas cosas, ¿verdad? Ellos están en las calles gritando para que todo esto pues se acepte, ¿verdad? Entonces vemos ahora protestas por donde quiera, hay pues como descontento social, podemos ver tantas cosas, enfrentamientos con la policía, enfrentamientos con el ejército, muchas cosas, ¿verdad? Y guerras por donde quiera. Podemos decir, vivimos en un mundo hoy muy confundido y que en un mundo en el que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno pues le llaman malo, y hoy se exalta como virtud la crueldad, la violencia, la injusticia, ¿verdad?, la falta de respeto y la maldad del corazón. Es increíble hasta dónde hemos llegado como mundo. La pregunta es, ¿será necesario que todo esto acontezca? De pronto llega este virus y podemos ver y preguntar, ¿dónde está toda esa gente que gritaba en las calles? ¿Dónde están ahora, verdad? Vemos las calles de las grandes ciudades solas, ¿verdad? Y es como si Dios dijera, ¿verdad?, alto ahí, todo mundo hacia sus casas, ¿verdad? Y vayan a sus casas y mediten cómo están viviendo, y Dios diciendo, se están destruyendo a ustedes mismos.
Y cuando vemos que todo esto está aconteciendo, nosotros pensamos, ¿realmente será necesario que todo esto acontezca? ¿Y cuándo terminará esto? Preguntamos a nosotros. Veamos lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Como acerca de los tiempos y de lo que estamos viviendo. Vamos a una cita, Mateo capítulo 24, en los versos 3 al 14. Dice la palabra de Dios así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjese que la palabra de Dios nos anuncia todas estas cosas que ahora estamos viendo, ¿verdad? Habla de las pestes, habla de hambres, habla de guerras, habla de terremotos, nos habla de todas estas cosas, pero algo que yo quisiera que retomáramos es lo que dice el verso 6, dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está hablando el Señor Jesús y mira lo que dice. Él dice que es necesario que todo esto acontezca. Dice que todo esto acontezca. Él dijo, es necesario que todo esto acontezca, aunque nosotros a veces pues nos desesperamos con todo esto, nos preocupamos por estas cosas, pero Dios dice en su palabra, y nosotros tenemos que tener como pueblo de Dios entendimiento de las cosas que están sucediendo, por qué están sucediendo, y la palabra sí nos guía, sí nos enseña, dice que es necesario que todas estas cosas acontezcan. Esa palabra necesario tiene un significado en el diccionario, y el significado es algo que tiene que suceder inevitablemente. Estas pestes, estas guerras, según la palabra de Dios, es algo que tiene que suceder inevitablemente. Pero la pregunta es, ¿por qué es necesario que todo esto realmente acontezca? Nosotros necesitamos caminar con un entendimiento, porque nosotros sabemos que esto tiene que suceder en el mundo. Lo primero es para despertar a la iglesia. Como número uno, ¿por qué está sucediendo esto? Es para despertar a la iglesia. Y yo creo que uno de los propósitos es despertar a la iglesia. Acompáñenme ahí en su casa, en su Biblia, a Mateo capítulo 25, a los versos 1 al 5. Dice la palabra de Dios así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Nos habla de esta parábola, nos habla del sueño de dos grupos, de las vírgenes prudentes y de las vírgenes, ¿verdad?, insensatas. También nos habla
de las preparadas y de las impreparadas. Pero algo más que nos dice, ¿verdad?, esta palabra, esta parábola, es que el esposo se tardó, y dice que cuando el esposo se tardó, todas cabecearon. Y esto nos habla de la condición de la iglesia, la condición que la iglesia tendrá cuando el Señor Jesús regrese, una iglesia adormecida. Por eso ahí en los versos 6 y 7 que leíamos ahorita, esta palabra dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Estos versos dicen que hubo algo, ¿verdad?, que causó que estas vírgenes se despertaran. Y nosotros podemos ver en esta palabra, dice: entonces todas aquellas vírgenes, el verso 7, se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que en esta parábola nos está hablando que hubo algo que causó que las vírgenes se despertaran, y eso fue un clamor, porque dice que se oyó un clamor a la medianoche que decía: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces ese clamor, ¿verdad?, hizo que las vírgenes se despertaran. Y yo creo que estas señales que nosotros estamos enfrentando ahora son ese clamor, ¿verdad?, que es algo que necesitábamos como iglesia, como pueblo, para despertarnos y para levantarnos del sueño espiritual. No sé, amados, si recordamos que hace muy poco, antes que esto sucediera, el Señor le dio una palabra a nuestro pastor y él nos compartía esa palabra, y la palabra, pues no sé, me quedó, ¿verdad?, clara. Recuerdo esa palabra y el mensaje fue: levántate y despiértate. Y este es el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. ¿Será que Dios en este tiempo ha visto que su iglesia estamos pues muy cómodos? No estamos logrando el propósito de Dios como iglesia, no estamos logrando que los perdidos, ¿verdad?, vengan a Cristo, ¿verdad? No estamos alcanzando a los perdidos. Y a través de esto que está ahora ocurriendo nos hemos despertado, ¿verdad? Nos hemos despertado todos. Como segundo, número 2, otra de las razones por la cual es necesario que todo esto acontezca es para que las personas se vuelvan a Dios. Para que aquellas personas que no creen en Dios, crean en Dios, ¿verdad? Que levanten sus ojos al cielo y dejen de ver las cosas terrenales para empezar a ver las cosas que son eternas y que son del cielo. Quiero que me acompañen a una cita en Mateo capítulo 26, en Isaías capítulo 26 y verso 9. Dice la palabra de Dios así: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Ha visto usted esto? Que cuando suceden estas cosas en la tierra, ¿verdad?, temblores, situaciones, tsunamis, guerras, situaciones, la gente empiezan a buscar a Dios. Hay personas ahora mismo preguntándonos: ¿cuándo van a abrir el templo? ¿Alguien puede decirme cómo yo puedo orar por mí, por mi familia? Es que en mi casa no sabemos nosotros cómo hacer una oración. Y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, porque la gente está dándose de cuenta, ¿verdad?, que estamos necesitando buscar a Dios, ¿verdad? Entonces otras personas preguntando: oye, ¿cómo puedo yo conseguir una Biblia? ¿O cómo puedo yo acercarme a Dios de alguna manera, ¿verdad? Entonces, porque las personas no saben quizá cómo orar, cómo buscar a Dios. Y lo tercero, por lo que es necesario que todo esto acontezca, es porque para quebrantar el orgullo del hombre, del ser humano. En los tiempos de Daniel había un emperador muy poderoso en el imperio babilónico, y este emperador se llamaba Nabucodonosor, ¿verdad? Y en una ocasión este hombre, él salió al balcón de su palacio y observando, ¿verdad?, Babilonia, él dijo: esta es la Babilonia que yo he edificado con mi fuerza. Se enorgulleció de eso, y en ese mismo momento vino un juicio de Dios a él.
para quebrantar su orgullo. Nosotros podemos ver eso en Daniel capítulo 4, en los versos 31 y 32. Vamos ahí a Daniel capítulo 4, los versos 31 y 32. Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. El juicio vino, ¿verdad?, sobre él fue advertido, ¿verdad? Se le advirtió al rey Nabucodonosor sobre este juicio para que vendría de parte de Dios, hasta que él reconociera a Dios en su vida, ¿verdad? Y dice la Biblia que este hombre, ¿verdad?, se volvió como una bestia, ¿verdad? Fue echado del palacio y estaba en el campo con las bestias, ¿verdad? Y le crecieron las uñas como garras, y le creció el pelo, y comía hierba, y todo esto, ¿verdad?, estaba sucediendo con él, hasta que él reconoció, hubo un momento en su vida, ¿verdad?, que él reconoció, ¿verdad?, que Dios es grande, ¿verdad?, que solamente Él es Dios, y Él es Dios todopoderoso, ¿verdad? Y eso lo podemos ver aquí mismo en Daniel capítulo 4, en el verso 37. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, el orgullo del ser humano hoy ha sido quebrantado. ¿Cuántos planes teníamos todos nosotros al principio de año? Pues conciertos, campamentos, conferencias, viajes, 15 años, bodas, tantas cosas, y hoy podemos ver, todo ha sido pospuesto, ¿verdad? Como dicen los muchachos acá, ¿verdad? Se cancela todo, ¿verdad? Y así están sucediendo hoy todas estas cosas, ¿verdad? Y hoy hemos reconocido que como seres humanos somos limitados, ¿verdad? Y que con toda la ciencia y toda la medicina que tenemos no hemos podido ayudarnos, no hemos podido lograrlo. Entonces hemos tenido que reconocer que Dios es el único que es el todopoderoso Dios. Hemos tenido que venir con Él humildemente, ¿verdad? Y reconocer que le necesitamos. Y hemos confesado: Señor Jesús, te necesitamos. Ahí donde tú estés ahora, tú puedes hablar con el Señor y decir: Señor Jesús, te necesitamos en nuestras vidas, ven a nuestras vidas, te animamos a hacerlo. Y la cuarta razón por la que nosotros necesitamos que todo esto acontezca es para que ordenemos nuestra casa, que es nuestra vida, y ordenemos también nuestra familia. Acompáñenme de nuevo ahí a Mateo, donde estábamos. Vamos a retomar unos versos en el verso 6 y 7, Mateo 25. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las vírgenes, dice la palabra, que no solamente se despertaron, sino que también ellas arreglaron sus lámparas. Es urgente que toda la humanidad arreglemos nuestra vida con Dios. No solamente los que profesamos nuestra fe en el Señor Jesús, sino toda la humanidad necesitamos reconocer todos que hemos pecado, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que confesar, hay cosas que tenemos que soltar, hay cosas que tenemos que dejar, ¿verdad? Toda la humanidad, todos tenemos que volvernos a Dios en este tiempo. Es necesario, ¿verdad?, que podamos hacerlo. Por eso es necesario que sucedan todas estas cosas, como dice el Señor Jesús en su palabra,
para que por medio de eso la gente, tanto nosotros como iglesia, como la gente afuera, podemos ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Y arreglar nuestras lámparas. Es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, a arreglar nuestras lámparas, y entendemos que esa lámpara es nuestra vida. Y número 5, ¿verdad? ¿Para qué más es necesario que todo esto acontezca? Es para que volvamos a la intimidad con Dios, buscándole cada uno de manera personal. Y vamos a ver una cita en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia nos enseña acerca del hombre de pecado que se levanta contra Dios y viene para impedir la adoración a Dios y para tomar el lugar en el templo, un lugar que a él no le corresponde, ¿verdad? Ese lugar le corresponde a Dios. Y quizá muchos de nosotros veíamos muy lejos eso de que los templos se fueran a cerrar, de que un día vamos a estar en nuestras casas solos con nuestras familias, como la iglesia primitiva, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos ver que de pronto todo esto estaba tan cercano, todo eso llegó, ¿verdad? Entonces hoy no podemos adorar juntos, hoy no podemos saludarnos. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Todo esto tiene que llevarnos a algo, ¿verdad? A que cada uno de nosotros nos despertemos y nos alertemos y estemos preparados, ¿verdad? A saber que el buscar a Dios es personalmente. Qué bueno que en nuestras vidas hemos tenido personas, ¿verdad?, que son animadores, que nos han alentado, ¿verdad? Pero gracias a Dios por todo eso, pero hoy es el tiempo en que necesitamos cada uno aprender, escuchar lo que Dios está diciendo a la iglesia. Son tiempos de intimidad, de buscar, ¿verdad?, a Dios en lo secreto, en la intimidad, de tener una relación que te asegures con Dios, una relación personal, íntima, donde tú sabes, porque tú sabes que Dios es tu Señor y que tú tienes un compromiso de amor con Él, ¿verdad? Y que le buscas, que le adoras ahí en lo secreto, en espíritu y en verdad, ¿verdad? Así como Daniel, cuando hubo un tiempo de crisis en su vida, él fue arrancado de su familia, ¿verdad?, de su tierra, de los de su fe, y fue para un país, ¿verdad?, muy lejano, a Babilonia, y él tenía que estar ahí. Entonces ya no estaba su familia, no estaban los de su iglesia, digamos. Entonces él, ¿qué tenía que hacer? Tenía que buscar sus propias respuestas para él, tenía que bajar sus respuestas en Dios, ¿verdad? Él aprendió a estar ahí, había aprendido en casa y estaba listo para esos momentos de cambios en su vida, en que él pudo adorar a Dios en lo secreto, bajar las respuestas y mantenerse firme a pesar de situaciones muy difíciles, muy adversas para él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos ahora, ¿verdad? Cada uno, este es el tiempo, la hora viene, dice la palabra, y la hora es ya, en que cada uno vamos a responder a Dios con lo que tenemos. No podemos seguir, ¿verdad?, como recargados sobre los hombros de los demás. Nosotros tenemos que, ahora sí, que cultivar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos está avisando. Su palabra dice que Él no hace nada si antes no avisa, y Él nos está avisando a través de estas crisis, para que nosotros podamos volvernos a la adoración a Dios, a esa adoración que es pura, que es en espíritu y que es en verdad. Su palabra dice en San Juan 4, 23 y 24, ¿verdad? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, dice su palabra.
Una pregunta, ¿qué pasaría si en este momento en que estamos enfrentando esta crisis nosotros no tuviéramos como al alcance, ¿verdad? Por ejemplo, estos medios que hoy tenemos, ¿verdad? De que nos llega la palabra a través de la tecnología y que no tuviéramos ningún contacto para que nos llegara, que no tuviéramos contacto con un pastor, con un hermano, con nadie. ¿Qué pasaría realmente? Entonces Dios está avisándonos, ¿verdad? De que es ahora el tiempo de empezar a de veras levantarnos, de despertarnos y ver cuál es la condición, ¿verdad? Que ya no vamos a esperar que alguien más venga, ¿verdad?, para decirnos las cosas, sino que ahora nosotros tenemos que, cada uno de nosotros, buscar a Dios, buscar ese alimento para cada día, ¿verdad? Si estamos en casa con nuestra familia, ¿verdad? Y podemos apoyarles a ellos, qué bueno, ¿verdad? Pero tenemos que primeramente buscar para nosotros y luego también, ¿verdad?, poder compartir con nuestras familias, preparar el alimento para cada día. Es el tiempo, ¿verdad?, para prepararse. Son tiempos que han comenzado a ser difíciles, ¿verdad? Pero necesitamos en este tiempo, ¿verdad?, aprovechar estas circunstancias, ¿verdad?, para volvernos a Dios, ¿verdad? Reunirnos con nuestra familia, meditar en la palabra, animar a nuestras familias, esforzarnos, ser fiel a Dios, ser entendidos en los tiempos, saber realmente qué es lo que está sucediendo. Prepararse, ¿verdad?, para lo que viene, porque creemos que, ¿verdad?, tanto usted como nosotros vamos a enfrentar oposición. No sabemos qué tan fuerte o cómo será esa oposición que tendremos como iglesia al culto a nuestro Dios. ¿Cómo se va a dar? No sabemos, pero la palabra de Dios nos dice que debemos estar preparados con nuestras lámparas arregladas. Y número 6, porque es necesario que todo esto acontezca, es para despertar una hambre y una sed de Dios. Y le invito a que vamos conmigo, por favor, a Amós 8:11. Amós capítulo 8 y verso 11, dice la palabra, vamos a ver este verso, 8:11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Estos son los días, ¿verdad?, en que se está experimentando en la tierra una hambre y una sed de Dios, ¿verdad? Esta profecía ha comenzado a cumplirse. Hay personas que nos dicen, oye, nos pueden mandar las prédicas de ustedes, nos pueden mandar algunos cantos, mándenos alguna oración escrita, algo que nosotros podamos tener para nosotros, para nuestra familia, porque no tenemos nada para esto. O sea, ¿dónde podemos adquirir una Biblia? Nos gustaría tener para este tiempo una Biblia. Entonces vemos que se está despertando esa hambre, ¿verdad?, esa sed. Y también hemos podido ver que personas que se habían alejado del camino de Dios en este tiempo, ¿verdad?, están volviéndose al Señor, están reconsiderando la situación de su vida, están poniéndose a cuentas con Dios, están viniendo a humillarse delante de Dios, a reconciliarse con Él. Entonces vemos que es tan necesario que todo esto que está pasando acontezca para que las gentes busquemos a Dios. Y número 7, ¿verdad? ¿Por qué es necesario, verdad? ¿Para qué es necesario que todo esto acontezca, verdad? Es para que se cumpla la palabra de Dios. Y vamos ahí a Mateo capítulo 26, los versos 54 y 56. Dice la palabra de Dios así: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Y el 56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y aquí en esta escritura
El Señor Jesús en este momento está hablando con sus discípulos, ¿verdad? Y está hablando de que es tan necesario que las escrituras se cumplan en Él, ¿verdad? Y nosotros hoy deberíamos también tener ese entendimiento, ¿verdad? Que es necesario en este tiempo, ¿verdad? Es tan necesario que las escrituras, que la palabra de Dios se cumpla, ¿verdad? Y nosotros sabemos lo que viene y sabemos para dónde va. La Biblia nos enseña que viene el nuevo orden mundial, donde se unirán todos los gobiernos de la tierra, dice la palabra, y ellos se van a unir, todos los gobiernos de la tierra, porque viene un nuevo orden mundial, ¿verdad? Y le darán, ¿verdad?, el poder a un líder mundial que vendrá pues para traer soluciones, ¿verdad? Entonces, un nuevo líder mundial que vendrá para esto, y dice la Biblia que los gobiernos del mundo le van a entregar la autoridad a la bestia. Y todo esto va para que se establezca una sola moneda, para eliminar el dinero. Y la Biblia nos advierte de ese tiempo, que ya son tiempos en que no se va a poder comprar, no se va a poder vender, a menos que tengas la marca en la frente o en la mano. Y todo esto es necesario que acontezca. Por eso, iglesia, tenemos que despertarnos hoy más que nunca. Tenemos que despertar del sueño espiritual y ver que es inevitable, las profecías tienen que cumplirse. Este es el tiempo. A nosotros nos ha tocado alcanzar los fines de los tiempos, alcanzar los tiempos difíciles. Muy posiblemente somos la generación que verá cumplirse todas estas cosas y que además verá también al Señor Jesús venir por su iglesia. Así que es por eso que el tiempo es ya. Necesitamos estar preparados para todo esto, para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estemos preparados, porque miren lo que la palabra de Dios dice aquí en Primera de Tesalonicenses 5, los versos 2 al 4. Dice la palabra de Dios así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces dice como ladrón, que como el Señor Jesús va a venir. Él va a venir como ladrón en la noche. Eso quiere decir cuando nadie lo espera. Entonces dice la palabra de Dios, y cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no le conocen, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿verdad?, que no estamos en tinieblas, dice la palabra, este día no debe tomarnos por sorpresa. Quizá nosotros en este tiempo hemos orado, ¿verdad? Y decimos, Señor, que no acontezca esto, Señor, que estas cosas no vengan sobre la tierra, que estas cosas no estén pasando, y Señor, quita estas cosas y todo esto, ¿verdad? Pero el Señor nos advierte y Él nos está diciendo que es necesario que todas estas cosas acontezcan para que haya una reconsideración de cómo estamos viviendo. La iglesia primeramente, ¿verdad? Tenemos que volvernos a Dios, que ponernos a cuentas, tenemos que hacer aquello que el Señor nos ha mandado a hacer, a predicar la palabra, a cumplir la gran comisión que el Señor nos encargó, ¿verdad? Necesitamos hacer lo bueno que tú y yo sabemos hacer, adorar a Dios, buscarle con sinceridad, buscarle en lo secreto, en la palabra, obedeciendo la palabra que tú y yo conocemos, ¿verdad? Y animando también a otros a despertarse, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio. Entonces, tenemos que orar, amados. Sí, claro que sí, tenemos que orar. Pero ¿por qué tenemos que orar?
por lo que sí tenemos que orar es por un despertar en la iglesia del Señor, orando y clamando cada día, diciendo: Señor, despierta tu iglesia, Señor, porque sabemos, ¿verdad?, que tu venida se aproxima. Espíritu Santo de Dios, ven y sopla sobre la vida de tu iglesia. Despiértanos en este tiempo, Señor, al compromiso, Señor, a la entrega, a la pasión, a la obediencia, porque es tiempo de que estemos vigilantes, de que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, con oración, siempre con la palabra. Es porque es el tiempo de levantar la cosecha. Viene la cosecha de nuestro Señor Jesucristo. Hemos echado pan sobre las aguas y hoy es el tiempo de empezar a recoger todo ese pan que hemos echado sobre las aguas. Viene la cosecha más gloriosa de todos los tiempos y tú y yo debemos estar preparados para lograr, ¿verdad?, esta cosecha. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, Señor, por tu poderosa palabra. Gracias, Dios, y oramos que tu palabra, que es viva y es eficaz, trabaje poderosamente en cada uno, Señor, en tu iglesia, para traer un despertar, Señor, sobre nosotros, Dios, y por aquellas personas que están afuera, Señor, y que aún no te han conocido, Señor, que también ellos sientan, Señor, la necesidad de Dios. Gracias, Padre, porque ahora mismo estás obrando hambre y sed de ti, Señor. Te adoramos, Señor, y, Señor, nos disponemos en esta hora, Señor, para vivir tu palabra, para ponerla en práctica, Señor, y para salir y compartir tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer en cada uno a través de nosotros. Gracias porque eres bueno. Nos alertas, Señor. Nos avisas, Señor. Queremos estar preparados, Señor. No sabemos qué viene, pero, Señor, queremos estar listos, comprometidos contigo. Nuestro pacto es contigo y confiamos, Señor. Pase lo que pase, Señor, estamos en tus manos. Estamos seguros, Señor. Estamos por ti, estamos para ti. Esta es nuestra hora. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Revístenos de tu poder en el precioso nombre de Jesús. Sellamos esta palabra en nuestras vidas y te damos honor y gloria.